Bienvenidos todas y todos al Centro Mexicano de Investigación, Diseño, Cultura y Ciencias Aplicadas CIDICA. Y bienvenidos también al ciclo de conferencias Día, Diseño, Ingeniería y Arquitectura. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Thalía Esther Figueroa Esquinca, arquitecta, maestra en diseño, maestra en educación y doctora en arquitectura por la Universidad de Guanajuato, aprobada con mención summa cum laude. Realizó estudios en urbanismo en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt am Main, Alemania. Es investigadora reconocida por el Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores CECITI, México. Bienvenida, doctora Thalía. Muchas gracias por el espacio. Bueno, el día de hoy voy a presentar una ponencia que se titula ¿Quién segrega a quién? Diversas perspectivas al observar la segregación residencial. Y bueno, para empezar me gustaría compartir con ustedes que esta ponencia forma parte de el proyecto postdoctoral financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, titulado Los procesos de segregación social en la depresión central de Chiapas, significación del espacio construido en la época prehispánica y en el inicio de la época colonial. Y bueno, para iniciar esta conferencia, yo quisiera que comenzáramos pensando en la definición de la que conocemos como segregación y sus diferencias con la desigualdad, la dominación y la exclusión. Porque muchas veces encontramos en la literatura académica o en textos o hasta en reportes periodísticos como si fueran homólogos, como si la segregación y la desigualdad fueran más o menos equivalentes, o desigualdad y dominación, la exclusión, o podemos encontrar también mucho que equiparan la segregación y la exclusión cuando en realidad son fenómenos distintos. Y quisiera que primero abordáramos esto antes de pasar con el caso de estudio. Bueno, la segregación es lo que conocemos como la separación espacial de grupos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un grupo social ocupa un lugar en el espacio, mientras que otro grupo social ocupa otro lugar en el espacio y estos están separados. Esto nos lleva a comprender una primera vía, que es que una vez que estos grupos ya están separados, entonces comienzan a ser desiguales. Comienzan a tener un peso tanto simbólico como de acceso a recursos distinto, y entonces aquellas clases que tienen más acceso simbólico, más acceso a los recursos, más acceso a la riqueza, comienzan a subir en el estrato social, y aquellos que tienen menos acceso a estos recursos, pues bajan, ¿no? Entonces, comenzamos a ver que una vez que estos grupos están separados, comienzan a existir estas diferencias. Si lo pensamos, no pueden haber grupos desiguales si no están previamente separados. Y entonces, una vez que estos son desiguales y que ya ascendieron los grupos que tienen un mayor acceso a al capital simbólico y de acceso a recursos, esto en términos de Bourdieu, pues entonces podemos encontrar que aquellos que ya subieron, pues dominan a aquellos que permanecieron con menos acceso. Y entonces comienzan las relaciones de poder. Entonces, otra vez los invito a que reflexionemos como primero existe una separación, luego comienza a haber una desigualdad, y entonces una vez que ya nos comprendemos desiguales, existen estas relaciones de poder y de dominación. Esta primera vía o camino que les propongo, pues nos muestra justo segregación, desigualdad, dominación, y la dominación vuelve
para usar la segregación como herramienta para mantener esa hegemonía social de aquellos que ya lograron dominar los otros grupos. Este es un camino teórico y les quiero mostrar otro camino teórico. Otro camino teórico de cómo funciona la segregación sería justamente que primero se dividen los grupos y tienen esta separación espacial. Luego, otra vez comenzamos a ver las desigualdades, comienzan a ascender aquellos grupos que tienen mayor acceso a los recursos y luego, en lugar de dominar aquellos grupos que tienen menor acceso, más bien los excluyen. Ya están separados, ya están desiguales y diferenciados y entonces ahora son excluidos. La exclusión es la consecuencia más extrema, es la de quedar totalmente fuera de los beneficios y los derechos que nos ofrece la vida urbana. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, segregación, desigualdad, exclusión y dominación son cosas distintas. Son cosas que trabajan, sí, de manera entrelazada, coyuntural, si lo queremos ver así, y que tienen distintas vías o distintos como resultados finales, ¿no? Porque es bien interesante volver a ver que en la segregación, la desigualdad, existe todavía una suerte de codependencia entre los grupos, no están totalmente independientes, y entonces en la dominación igual, por supuesto que hay una codependencia y eso lo sabemos, los grupos hegemónicos dependen de los grupos que están abajo y los de abajo dependen de los de arriba y se hace este ciclo como de esta dependencia pues que se perpetúa, ¿no? En cambio, en la exclusión ya no hay, ya no existe esta relación codependiente como tal, sino simplemente estaríamos hablando de una total ruptura, una total fragmentación urbana. Entonces, en este sentido, podemos llegar a entender la segregación como el inicio de los problemas. El inicio de los problemas de la desigualdad, el inicio de los problemas de la dominación y de la exclusión. Ahora, podemos llegar a comprender distintas perspectivas de la segregación. Una de las maneras de ver la segregación tiene que ver con comprender que esta distancia espacial que se da entre los grupos es un síntoma de su distancia social. ¿Qué quiere decir? Que ya están separados socialmente, distanciados, y simple y sencillamente esto se materializa en una distancia espacial. Estudios, sobre todo de la Escuela Sociológica de Chicago, que es una tradición que se ha enfocado a analizar los procesos de segregación, pues lo han hecho a partir de metodologías cuantitativas que buscan medir la uniformidad y el equilibrio, el aislamiento, la exposición y la concentración de los grupos para determinar qué tan segregados están. Si ustedes ven la lámina, pues en la esquina inferior izquierda, aquel cuadrante que está relacionado con el aislamiento y la concentración, mientras más aislados y concentrados, digamos que están más segregados. Esta esquina que es la que les estaba mencionando. Esa es una de las formas de entender la segregación. Otra de las formas viene de lo que se conoce como la nueva sociología urbana, en la que uno de sus precursores es Manuel Castells, que retoma las contribuciones de Karl Marx en su texto La cuestión urbana. Y entonces, Castells critica a la Escuela de Chicago porque considera que explican la ciudad en términos
de pura adaptación espacial sin entender las estructuras de poder que hay detrás de un proceso de segregación. Analiza la ciudad desde una perspectiva marxista estructuralista, que es la que tiene que ver con el estudio del orden social, tanto económico como político como ideológico. Y entonces, Manuel Castells entiende la segregación como el proceso en el que los grupos sociales homogéneos, es decir, los que son similares entre sí, están dentro de una unidad de espacio claramente diferenciada, es decir, un clúster, como también lo podemos encontrar en la literatura, un gueto, un espacio determinado donde están estos grupos que son homogéneos, que son muy similares entre sí, respecto a unidades exteriores. Por supuesto que es como esta diferenciación con el otro, ¿no? Derivado del sistema de estratificación. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces la segregación él la entiende como derivada de la estratificación, un poco como el camino al revés de lo primero que yo les comentaba, de la segregación, desigualdad, dominación, y más bien él dice, no, es que porque hay dominación, entonces hay segregación. Y también tenemos las aportaciones de Henri Lefebvre, que él nos da otra perspectiva sobre la segregación. Y entonces él también toma las aportaciones de Karl Marx y escribe su famosísimo texto, El derecho a la ciudad. Y entonces él hace una crítica marxista retoma la crítica marxista al capitalismo y la aplica a la ciudad, donde él dice que la ciudad moderna, no estamos hablando de la industrial, ¿no? Sino que estamos hablando de la ciudad que él observaba, es la de 1968, es la del siglo XX, es producto del modo de producción capitalista que subordina el espacio urbano a la lógica de acumulación y la renta del suelo. ¿Qué quiere decir? Que hay suelos que son mejor valorados económicamente hablando, y entonces esos suelos mejor valorados y que son más deseados por la comunidad o la sociedad de una ciudad, esos, como tienen un mayor precio, pues solamente tienen acceso a aquellas personas que pueden adquirirlo, que tienen acceso a esos recursos. Y entonces ese espacio urbano que es deseado, que es mejor valorado, pues simple y sencillamente es inaccesible para aquellos grupos que no tienen acceso a este recurso, por lo menos económico. Entonces, él critica que la ciudad, en lugar de servir a las necesidades humanas, se convierte en un espacio de consumo, de especulación inmobiliaria y, por lo tanto, de segregación. Esto yo creo que ustedes lo pueden comprender con la situación inmobiliaria que vivimos hoy en día como tal, ¿no? Y entonces, Lefebvre dice, al igual que Marx, o muy homólogo a lo que Marx decía, que el hombre produce su propia historia, Lefebvre afirma que la sociedad produce su espacio. El espacio urbano no es natural ni es neutro, es una construcción social marcada por las relaciones de producción y las luchas de clase. Y entonces, en este sentido, comenzamos a sumarle complejidades a la segregación, porque ya no solamente es esta separación, grupos homogéneos que están en un espacio determinado, sino que también comenzamos a voltear a ver los procesos de estratificación social, las luchas de poder y las relaciones de producción que se dan en esa ciudad y que por lo tanto determinan la capacidad que una persona puede tener para tener acceso a los bienes. También tenemos aproximaciones que son desde la sociología mexicana. Tenemos a Marta Stengart con su texto La división social del espacio en las ciudades. Y este es un texto que analiza el proceso de segregación en las ciudades mexicanas. Y dice, se podría hablar de una segregación activa, producto de la elección aplicada a grupos étnicos y más pobres,
a consecuencia de la estigmatización y rechazo por parte de los sectores dominantes. Entonces, ella dice, bueno, hay una segregación donde estos grupos son rechazados por los sectores dominantes y por lo tanto son segregados. Ya no solamente estamos hablando del poder adquisitivo que tienen estas personas para poder acceder a estos espacios que pueden ser deseados, sino también ya comienza a hablar de la estigmatización y el rechazo por parte de estos sectores dominantes a los grupos que podrían llegar a ser indeseables para ellos, podrían llegar a ser, ¿no? Entonces, ella observa que también, en cierta medida, la autosegregación de las clases pudientes, su autoencierro en espacios protegidos, con cierre de calles y policía privada, no es totalmente voluntaria, no es que les guste y les encante la idea de vivir encerrados, lo que ella comprende como una segregación pasiva, sino una forma de replegarse frente a la violencia urbana. Y entonces, más o menos, lo que Marta Stenger nos está contando es una vista de lo que está en la lámina. Espacios donde las clases pudientes pues se encierran a través de una barda, ¿no? Casi como ciudad medieval, y entonces solamente tienen acceso a aquellas personas que tienen autorización para poder entrar a esos espacios, y entonces quedan totalmente separados, aunque estén espacialmente juntos, aunque estén próximos, con los grupos menos favorecidos, en realidad están separados por estas herramientas. Sí, serían herramientas materiales como una barra. Sin embargo, yo pongo sobre la mesa, ¿existe autosegregación en grupos étnicos o más pobres? Es decir, que ellos buscan mantenerse separados. Y entonces les quiero traer este caso de estudio. Esta que ven aquí en esta lámina es la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Es una ciudad que tiene una población bastante importante por etnicidad. Y entonces hemos localizado en estudios previos que la colonia La Hormiga y Getsemaní, y también Anexo Morelos, que está ahí mismo, juntito vecina, son espacios segregados. Son espacios segregados por etnicidad. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos y comenzamos a ver la morfología de estas colonias, comenzamos a ver cosas muy interesantes. Si ustedes ven en la lámina del lado izquierdo, en todo el espacio que se ve café, estos son espacios donde prácticamente no hay vivienda. Tampoco hay construcciones, no hay edificaciones, sino más bien son bosque. Y entonces estas colonias están totalmente rodeadas por un bosque y por lo tanto están separadas de la vida urbana en ese sentido. Luego, cuando hacemos un análisis de las vialidades en términos otra vez de morfología urbana, podemos ver que hay un montón de rutas que se establecen a partir de elementos construidos. Por ejemplo, si ustedes ven, y estoy hablando de la lámina derecha, si ustedes ven en las vialidades cómo está, cómo es la nomenclatura por colores, las áreas que son rojas son espacios que no tienen vialidad, que no es posible caminar y transitar a través de ellos. Y esto determina ciertas cosas. La zona que es como color melón, esa zona es una ruta vehicular que no tiene acceso a otras rutas. Esa es una única ruta que está separada de la ruta verde, por ejemplo, que es la colonia vecina. Entonces, por las propias rutas, estas colonias ya están separadas también entre sí. Y entonces es muy interesante porque nosotros diríamos, son colonias que están separadas por etnicidad, pero entre ellas mismas también están separadas. Están separadas por sus rutas que no tienen acceso, las rutas de la colonia Getsemaní no tienen acceso a las rutas de la colonia La Hormiga y viceversa.
Y también hay rutas peatonales a las que no tiene acceso un coche, por ejemplo, y esas que se ven aquí en amarillo, y esa también es otra forma de separar el espacio urbano. Y luego podemos encontrar esta como gran ruta, que es la que está de color azul. Y esta ruta diríamos que es como la ruta unificadora, porque es la que sí permite transitar las tres colonias. Sin embargo, es una ruta norte, porque en la parte sur de las colonias están totalmente separadas. Entonces, a partir de cómo te puedes manejar a partir de estas rutas, nosotros podemos ver que las colonias están separadas entre sí. No a través de un muro, como puede ser tan evidente en estos clusters, en estas comunidades cerradas que se llaman, que son normalmente o que se considera que pertenecen a los grupos más favorecidos, sino que estamos viendo que en colonias que son menos favorecidas o que se pueden llegar a considerar pobres, también tienen estrategias de segregación y de separación que no son precisamente un muro. Son otras más sutiles, quizá más económicas tal vez, y que son muy ingeniosas porque logran la separación. Entonces, aquí tenemos esta separación del espacio a través de las rutas. Y luego hay otra cosa que a mí me parece muy interesante y a la vez muy impresionante, porque si ustedes observan la lámina y ambos planos urbanos, que son el mismo, pero les está mostrando cosas distintas, ustedes van a poder observar que la colonia La Hormiga, que su nomenclatura es el color negro, la colonia Getsemaní, que es este gris medio, y la colonia Anexo Morelos, que es el gris claro, están sus rutas horizontales, que irían de este a oeste, no coinciden entre sí. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy caminando en la colonia La Hormiga, llega un punto en el que cuando ya voy a llegar a la colonia Getsemaní, me encuentro un muro, porque no son coincidentes. La calle no es una calle continua que atraviese ambas colonias o las tres colonias, sino que es una calle que tiene su fin en un muro o en una casa o en la fachada de una casa, y entonces para poder transitar de este a oeste en la colonia Getsemaní, pues tienes que caminar, ¿no? Y darle la vuelta a la cuadra para alcanzar lo que sigue de la colonia, y vuelve a ocurrir lo mismo con Anexo Morelos. Entonces, si nosotros vemos el paisaje urbano y nos paramos en una de las calles y lo vemos hasta el final de la calle, pues siempre nos vamos a topar con un muro. Y esto definitivamente muestra la separación espacial que están expresando en las colonias, porque además un punto muy interesante de estas colonias es que han sido autoconstruidas, han sido autodeterminadas, han sido autoplanificadas, y por lo tanto ha sido una decisión de los habitantes dejar las calles de esta manera. Calles que no son coincidentes entre sí y que marcan un límite de las colonias, y entonces no tienen necesidad de invertir en una barda, pero sí pues ya fueron separadas por un muro, por la manzana, por la cuadra de la siguiente colonia. Y es el mismo modelo o el mismo lenguaje que se maneja en las tres colonias. Y lo mismo ocurre con las calles que van de norte a sur, las que nosotros vemos en el plano como verticales, porque si ustedes ven, no son coincidentes. Una vez que terminan las calles de las colonias, estas también una vez más se topan con un muro. Entonces, la calle en la que desembocan estas colonias es una calle secundaria o terciaria, y el acceso a la calle primaria, que sería un periférico, pues no se ve, definitivamente no se ve directo de las colonias a pesar de su cercanía, sino que hay que entrar a una calle
nos topamos con un muro y otra vez hay que buscar el camino para seguir subiendo al norte, ¿no? Entonces, bajo este criterio de observar cómo fueron construidas estas colonias, de cómo fueron, cómo tomaron las decisiones sus habitantes, entonces yo les preguntaría, ¿ellos fueron segregados? Digo, estamos viendo aquí en este mapa cómo están al norte de la ciudad. Espero que puedan ver mi puntero, o creo que aquí les puedo señalar con el puntero láser. El centro de la ciudad es por aquí. Y entonces definitivamente ellos no han tenido acceso al centro de la ciudad, que además es una ciudad colonial, y entonces fueron grupos, son pueblos originarios pues que no han habitado ese centro de la ciudad. Entonces es claramente que han estado en la periferia, en zonas que han sido menos deseadas por los ciudadanos que han habitado esta urbe por más tiempo, y entonces ellos se colocan justamente como muy lejos de los servicios urbanos. Pero además de esta cuestión estructural de la que ya nos habló Lefebvre, de la que ya nos habló Castells, donde el capitalismo tiene mucho que ver en cómo pueden acceder a un lugar y que si no les alcanza económicamente el capital para poder comprar un sitio ahí. Además de eso, yo preguntaría, bueno, ¿es que fueron efectivamente segregados y también se autosegregaron? Y entonces si se autosegregaron, en realidad están buscando una segregación de los otros habitantes, y entonces comienza esta pregunta de decir, ¿quién segrega a quién? ¿O todos se segregan contra todos? ¿O los grupos se autosegregan porque quieren segregar a los otros citadinos? ¿O cómo funciona la situación? Entonces, es una pregunta que yo pongo sobre la mesa y que siempre tiene que ver con las distintas perspectivas desde la que observamos la segregación. Y por eso aquí es donde yo les digo, este es el porqué del título de esta conferencia, de decir, ¿quién segrega a quién? Depende de la perspectiva, y entonces va el subtítulo, diversas perspectivas al observar la segregación residencial, porque la respuesta de quién segrega a quién va a depender desde el punto de vista en el que nos posicionemos. Y entonces esto me recuerda otra perspectiva, que es la de David Harvey con Social Justice and the City, su texto, que él nos decía, la gente valora las diversas cosas de diferente manera. Esto es, cada grupo tiene su propia percepción y los conflictos pueden aparecer debido a que ningún grupo puede ver o entender el espacio como lo percibe el otro. Y esto es muy interesante si pensamos en los grupos étnicos y los grupos originarios, porque a pesar de que en México se les ha hecho esta gran categoría que es indígena, en realidad cada grupo tiene sus propias características y son diversos. No es lo mismo hablar de choles que hablar de tzotziles, que hablar de celtales, que hablar de masa. No son los mismos grupos, aunque tengan esta gran etiqueta llamada que se ha nombrado como indígenas por mucho tiempo. Entonces, tiene sentido de que cada grupo de personas valora las cosas de distinta manera, y entonces los conflictos pueden aparecer debido a que ningún grupo puede ver o entender el espacio como lo percibe el otro. Entonces, cuando los grupos sociales no pueden acordar las reglas del juego, es decir, no se logran entender, y desde que se establecen estas reglas y predeterminan las consecuencias, es muy probable que existan grandes conflictos acerca tanto de las reglas como de la negociación misma. Y esto también tiene que ver con la noción de luchas de clases de la que nos hablaba Marx y que Castells y Lefebvre nos trajeron principalmente, que también David Harvey tiene esta corriente marxista. Y entonces nos dice, hay esta lucha de clases, pero no solamente tiene que ver con el dominio o el poder, sino también tiene que ver con la comprensión
del espacio, porque si no se entienden y son grupos diversos que tienen una cosmovisión diversa, es muy difícil que logren una negociación exitosa. Y entonces David Harvey nos dice, por lo tanto, esta heterogeneidad de valores sociales y culturales podría hacer imposible una posición de negociación válida entre grupos debido a la dificultad que implica resolver los conflictos entre ellos. Por lo que, aparentemente, la forma natural de minimizar estas dificultades es la condición de buscar un patrón de organización territorial que minimiza el contacto social entre individuos o grupos que difieren en valores sociales culturales. Es decir, que si no se entienden, la segregación podría ser una herramienta de minimización de los conflictos. Y entonces a mí me gusta mucho también llegar a comprender la segregación como si fuese una navaja. ¿Y qué hacemos con una navaja? Una navaja, si estás en una situación de peligro, si te atoraste con un cable, si no sé, si necesitas romper un cristal con emergencia, te puede salvar la vida. Una navaja es susceptible de hacerte un bien enorme. Y lo mismo puede herir a una persona, puede usarse como un arma. Y a mí me parece que la segregación es exactamente lo mismo. La segregación, como dice Rodríguez Merkel, no es ni buena, ni tampoco es mala, tampoco es deseable, tampoco es indeseable. El problema es que puede ser tanto una herramienta de pacificación de conflictos como una herramienta de dominación. Y entonces los problemas vienen cuando se ha usado como una herramienta de dominación y mucho más cuando ha sido una herramienta de dominación histórica que se ha usado de esa manera desde épocas antiguas como las ciudades mesopotámicas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta conferencia haya sido de su interés. Muchas gracias, doctora Thalía. Agradecemos su participación en esta conferencia tan interesante. A todas y todos los invitamos a seguir las próximas conferencias del Centro Mexicano de Investigación, Diseño, Cultura y Ciencias Aplicadas, CIDIC. Hasta luego.